Meta anuncia 10,000 despidos más. Está claro que es una de mis posiciones principales. Es una de las empresas de las que más hablo en el canal y una de las cuales tengo grandes expectativas. Ahora, para comenzar el video, mencionemos el tema de la inflación, que ni siquiera salía en las notas, porque con todo lo que está sucediendo con los pequeños y medianos bancos o con el segundo banco más grande de Suiza, la atención se ha ido a otros lugares, a las cosas que generan más clics. Mencionemos el tema de la inflación y pasemos a hablar de Meta, que está tomando fuertes decisiones que van a impactar su futuro. Ahora, la inflación estuvo dentro de expectativas, en el 6% a comparación del año anterior y con un 0.4% de aumento de mes con mes. Si esto lo comparamos con la inflación anual del mes anterior, había sido de 6.4%. Ahora, la inflación de mes con mes, el mes anterior, había sido de 0.5%. Entonces, una vez más, vemos que la inflación efectivamente continúa descendiendo. La inflación para febrero estuvo dentro de expectativas y la tendencia continúa a la baja. Ahora sí, esto no se mencionó, no se habló, no fue algo a lo que se le puso mucha atención, porque habiendo tantos temas negativos, es mejor ponerle atención a los temas negativos. Ahora yo quiero hablar acerca de Meta. Y es que pasó de los $380 por acción a los $88 por acción en año y medio. Sí, una caída dolorosa para nosotros los inversionistas. Y de noviembre a la fecha se ha recuperado bastante. Pasó de $88 a más de $200 el día de hoy. Esto es más de 220% de aumento de noviembre a la fecha. Pero, ¿qué es lo que está pasando y por qué es que se ve tan positivo este recorte de empleados? Porque que una empresa recorte plantel o recorte personal suele ser un mal indicio, o al menos de que se administró mal anteriormente. Si contrataste de más, fue porque algo hiciste mal, fue porque calculaste mal o simplemente tenías expectativas distintas a la realidad, por lo cual están ajustando, pero no es cualquier ajuste. Iniciaron despidiendo al 13% del plantel. En noviembre despedían a 11,000 personas. Ahora anuncian que los próximos meses van a despedir a 10,000 personas más, despidiendo en total de 21,000 personas, algo bastante considerable si pensamos o si vemos que Meta efectivamente tenía al final del 2022 86,482 empleados. Ahora, Meta lo ha estado logrando de varias formas. Menciona Mark Zuckerberg que quiere aplanar la organización. Lo que él quiere lograr es que no haya más de 10 personas reportándole a una y quiere que las personas que estén en los altos puestos también estén trabajando. Nada de simplemente manejar o dar órdenes. Todos tienen que estar trabajando. También algo un poco negativo. Recordemos que Meta es una de las empresas o es la empresa pionera en el metaverso, la que más está invirtiendo o gastando en intentar desarrollar el metaverso. Pero nos mencionan que las personas o los empleados son más eficientes cuando están trabajando dentro de la oficina, por lo cual ellos están tratando de buscar este modelo híbrido, que preocupa un poco porque ellos están tratando de hacer que la gente esté conectada y hablar de un metaverso que va a permitirnos interactuar como si estuviéramos en el mismo lugar, pero le está pidiendo a los empleados que vayan a la oficina, por lo cual vemos que el metaverso está muy lejos de lograr alcanzar las metas que tienen. Pero ¿cuáles son las inversiones principales de Meta? Porque la manera en la que han estado logrando recortar personal es centrándose en pocas oportunidades, centrándose en prioridades y dejando de invertir y cerrando por completo algunos de los otros tantos proyectos que Meta tenía o que en Meta se trabajaba. Y las tres prioridades que hemos escuchado anteriormente son la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial, tanto para la publicidad de anuncios como para poder crear mensajes automatizados y todo este tipo de cosas. Después de esto queda la mensajería. Quieren monetizar las aplicaciones de mensajería, que WhatsApp es una aplicación que no se había monetizado y ya comienzan a hacerlo. En Brasil, por ejemplo, se despliega el poder pagar por medio de WhatsApp, o en India también se despliega que puedes hacer compras directamente desde WhatsApp con JioMart, que fue la asociación que tuvieron. Y con esto siguen expandiendo lentamente pero seguro. Siguen intentando monetizarlo de maneras diferentes. En países están probándolo de maneras distintas. Además de que vemos, por ejemplo, de que están tratando de cobrar por suscripción. Lo despliegan en Australia y Nueva Zelanda, de que pagas una suscripción para poder estar verificado en Facebook, para poder tener asistencia personalizada, poder tener acceso a asistencia
Y además de esto, poder tener esta seguridad de que si te copian tu perfil, vas a poder denunciarlos y lo van a solucionar mucho más rápido de que si no estuvieras pagando esa mensualidad. Ahora, la otra inversión, además de la inteligencia artificial y los apps de mensajería, es el metaverso. Y el metaverso es donde se ha perdido una gran cantidad de dinero. Sí, estamos hablando de que en 2021 se gastaron $10,000 millones en desarrollar el metaverso. En 2022 se gastaron $13,000 millones en intentar desarrollar el metaverso. Estas fueron las pérdidas del metaverso. Utilidades o ingresos que generan las más grandes empresas se fueron únicamente al metaverso. Sí, $13,000 millones en algo que apenas se está desarrollando. Es un gasto sin precedentes para un proyecto que no sabemos la probabilidad de éxito que tenga. Por otra parte, sabemos, o uno de los activos que yo veo en la empresa es el director Mark Zuckerberg, porque los activos de Meta son sumamente valiosos. Hablar de Instagram, WhatsApp o Facebook es algo que vemos o hemos tenido, o al menos yo he tenido presente en mi vida los últimos 15 años y que además los utilizo y no pienso o no veo la manera de dejar de utilizarlos en el corto, mediano, podría ser que en el largo plazo. No veo cuándo yo vaya a dejar de utilizar, por ejemplo, WhatsApp. No veo otra alternativa que podría llegar, sí, bueno, pero también hay información positiva sobre ese tipo de cosas. Por ejemplo, que hay reportes, The Wall Street Journal reporta que hay iniciativas para bloquear a TikTok en los Estados Unidos, cosa que levanta más las acciones de tanto Meta como de Snapchat, por ejemplo. Y sí, Meta ha estado tratando de competir contra TikTok y sin que se bloquee TikTok, Meta ya ha ganado tracción por sobre ellos. Ya están aumentando la cantidad de tiempo que los usuarios están en sus plataformas de manera histórica. Más que nunca, los usuarios de Meta están utilizando su tiempo dentro de las plataformas de Meta. Ahora, como mencionaba, el hablar de despidos no es algo usualmente muy positivo, pero en esta ocasión y en estas situaciones de las empresas tecnológicas sí lo son, y lo son bastante por la sobrecontratación que hicieron. Veamos un poco de los números que Meta tiene y cómo es que esto levanta mis expectativas y me permite volver a pensar en esos $300 por acción en los próximos meses, en los próximos 12 a 18 meses, en el próximo año y medio. ¿Por qué? Bueno, esto se va reflejado no en el corto plazo, porque en el corto plazo tienen que pagar la compensación a las personas que están despidiendo, tienen que cumplir con todas sus obligaciones, pero en el mediano plazo van a ser ahorros y van a ser ahorros considerables. Simplemente veamos la dilución que hacen o el stock-based compensation, la compensación en acciones que dan a los empleados. Bueno, en 2021 dieron $9.16 mil millones en compensación en acciones, con utilidades netas de $39,000 millones. Aproximadamente un cuarto de las utilidades de Meta se iba en compensación en acciones, pero las utilidades continuaron cayendo. Y estuvieron cayendo en 2022, además de porque no hubo crecimiento en los ingresos de Meta, por el aumento en costos y por el aumento en gastos que tuvieron para el metaverso. Entonces, lo que se veía como un cuarto de las utilidades ahora pasó a ser stock-based compensation de $11.9 mil millones en premios en acciones a los empleados, mientras que la utilidad neta fue de $23,000 millones. Prácticamente la mitad de lo que generó Meta en utilidades se pagó en acciones a los empleados. Y sí, hay recompras de acciones. Meta utiliza el flujo de efectivo para recomprar acciones, pero el flujo de efectivo había estado disminuyendo mientras que la inversión en Meta aumentaba. Ahora veamos los ahorros en gastos, o por qué es que esto es tan positivo. Bueno, están proyectando al menos o en promedio $3,000 millones de ahorro en los gastos para este mismo 2023, $3,000 millones en ahorros en gastos. Anteriormente las expectativas estaban en que habría gastos de 89 a $95,000 millones. Ahora cambian las expectativas a estar entre los 86 y los $92,000 millones. $3,000 millones de ahorro en promedio que probablemente vayamos a ver directamente en el beneficio neto de la empresa o en la utilidad neta que Meta vaya a generar este año. El año de eficiencia que Mark Zuckerberg nos mencionaba se está volviendo realidad y lo están haciendo con mucha rapidez. Y sí, resumiendo un poco de estos ahorros,
Además de que se ahorrarían en promedio $3,000 millones en gastos este mismo año, el flujo de efectivo aumentaría porque hay mucho menos sueldos los cuales pagar. Con el flujo de efectivo probablemente vayan a permitirse recomprar más acciones a los precios actuales, que las acciones están sumamente atractivas. No solamente va a bajar el PER, sino van a poder recomprar más acciones, por lo cual vamos a ser dueños de más utilidades de la empresa por cada acción. Esto al mismo tiempo que habrá menos compensación en acciones porque hay muchísimo menos empleados, menos del 20% de empleados. Entonces podríamos esperar algo por ese rumbo de ahorro en compensación en acciones. También podemos tener como expectativas una mayor rentabilidad en el corto plazo por las frases que ha estado diciendo Mark Zuckerberg, como por ejemplo, la rentabilidad permite que haya innovación, o por ejemplo, ejecutaremos en las prioridades más rápido. Este tipo de frases nos dejan ver que para él la rentabilidad se ha vuelto o ha regresado a ser una prioridad, que parecía se había perdido por completo ese enfoque. Entonces, al momento de que están apostando todo a las prioridades que piensan o planean rentabilizar en el mediano plazo, para poder así continuar invirtiendo y desarrollando el metaverso, vemos una empresa mucho más fuerte y sólida de la que veíamos con 21,000 empleados más. Me mantengo mucho más optimista para Meta y los $200 por acción para mí siguen viéndose bastante atractivos. Claro que no hay nada que no nos diga que las acciones de Meta no vayan a regresar a los $88 por acción. Yo aquí estoy compartiendo mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero para mí el futuro de Meta cada vez se ve un poco más brillante. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.